este segundo cuatrimestre. Eh, bueno, ya les indicará Guillermo cuál es el procedimiento para la asistencia. Es del 80% de asistencia en lo que va del año, y el año próximo van a tener, y luego va a haber un diploma para los cursantes que a su vez quieran preparar un trabajo final, pero eso va a ser recién a fin del año que viene. Hoy vamos a iniciar el módulo de comunicación política y contamos con la presencia de un disertante que no solo es un gran amigo y un compañero de trabajo mío diario, licenciado en Ciencias Políticas, con una experiencia muy importante en materia de comunicación política, trabajando en los distintos partidos políticos. Le voy a pedir ahora a Guillermo que le pase los avisos parroquiales que hubiera para el caso de la asistencia y demás. Y luego, Santiago, te voy a pedir que expliques un poquito más tu trayectoria porque se me está haciendo un poco complicado hacerlo desde aquí. Adelante, Guille. Sí, Santi, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Torosi, soy licenciado en Ciencia Política. Les voy a poner aquí una pequeña presentación, así vamos conversando. Espero que estén muy bien, a mí me hubiese gustado poder escucharlos a todos y poder conversar, pero bueno, la idea es poder discurrir sobre algunos aspectos de la comunicación política y para eso eh, hemos preparado un programa de clases. Luego vamos a hacer las presentaciones en todos los casos para aquellos más curiosos. Pero hemos preparado un programa para estas tres clases que nos permita abordar en primera instancia la historia y la teoría de la comunicación política para relevar la evolución y las principales teorías que esta disciplina de la ciencia social aborda. Y vamos a repasar además las eras de la comunicación política, importante para entender un poco qué sucede en el mundo actual y sobre todo en nuestro país. También hay algunos conceptos sobre brutalismo en la comunicación política, y eso nos va a permitir un poco entender qué estamos viendo. Para nuestra segunda clase, vamos a hacer una diferenciación sobre comunicación de gobierno y comunicación de campaña, que son dos categorías esenciales con las que se aborda esta disciplina, y tiene que ver con dos momentos, o no, y aquí un poco el juego retórico, eh, de la comunicación política. Cuando estamos dentro del gobierno y cuando estamos en una campaña política, ¿cómo tenemos que prepararnos para eso? En ese caso vamos a ver cómo definirnos, cómo relevar los objetivos, qué herramientas utilizar, qué estrategias, y vamos a repasar también, naturalmente, casos de estudio para ir divirtiéndonos un poco con lo que se ha hecho. En este sentido, nuestra tercera clase va a ser nuestra caja herramental. Y esto es, bueno, vamos a revisar estrategias, metodologías y técnicas concretas que nos permitan a nosotros eh, elaborar un objetivo de campaña, llevar adelante un equipo de comunicación, establecer una comunicación específica para un candidato, para una institución, dentro del partido político, para un legislador, y ver cómo relevar distintos objetivos en ese esquema de cosas. A ver, yo no los estoy viendo, pero... A ver, no los estoy viendo, pero bueno, aquellos que vayan teniendo alguna pregunta o les gustaría contar alguna experiencia, algo del estilo, vayan levantando la mano, vamos a ir habilitando ahí. Me vas a ayudar, Guillermo, por favor. Esto entonces, como decía, va a ser nuestro programa en las tres clases. Hoy nos vamos a abocar a la primera, naturalmente. Pensado esto para comprender el papel que tienen
la comunicación en los procesos políticos. Y acá vamos a adentrarnos en algo importante, ya que es la definición de la comunicación política como tal. Pensamos ese programa desde lo más abstracto, desde lo más teórico hacia lo más práctico, como habrán visto, para poder primero comprender lo medular e ir volcando eso sobre cuestiones más prácticas. Con este objetivo, comprender qué pasa con la comunicación dentro de la política. Y que eso permita a ustedes que son estudiantes o participantes de esta escuela de gobierno, liderar los equipos de comunicación, participar en ellos, establecer diseños o estudios de opinión, avanzar con campañas políticas y procesos electorales y tener una noción más acabada de cuál es el trabajo del profesional en la comunicación política. Para esto, y como sé que somos un montón, les voy a dejar un QR y también mi mail para que puedan hacer una presentación. Me gustaría que ya para la segunda clase tener algunos nombres y apellidos, saber a qué se dedican, con quién estoy conversando, qué rol ocupan, y además después poder compartirle naturalmente el material que hemos trabajado en clases. No se preocupen si no lo pueden escanear a esto, después yo les voy a pasar les voy a hacer llegar por aquí, por el chat, un link. Pero bueno, todos aquellos que quieran hacer una presentación y poder conversar para ir compartiendo el material, estaría bueno que puedan presentarse aquí. ¿Sí? Mi nombre, en este caso, es Santiago Torres, y lo repito, soy licenciado en Ciencia Política, maestrando en Comunicación Política del Austral, he trabajado en la legislatura nacional, trabajo en la legislatura nacional, soy profesor de la Universidad Nacional de Rosario en Comunicación Política, participo en distintos espacios y partidos, como decía Alejandra, y además soy consultor político. Dicho esto, nos vamos a buscar entonces a nuestra primera clase en la que vamos a repasar, como decía, la historia y las teorías de la comunicación política, desde Grecia hasta la era digital, pasando por la evolución, naturalmente, que esto significa en las herramientas de los medios de comunicación, y de ahí vamos a pasar a la cuestión más teórica para revisar la teoría de la aguja hipodérmica, de los efectos limitados, del establecimiento de las agendas o el agenda setting, el framing o el encuadre, una teoría de usos y gratificaciones y finalmente, como decía, los cambios, las eras que ha atravesado la comunicación política para llegar a esto que puede ser el brutalismo. Digo, puede ser porque como es una ciencia social, nos encontramos en constante discusión respecto a lo que son los objetos de estudios. ¿Sí? No se abrumen, esto es sencillo, esto está bueno y les va a dar muchas herramientas para pensarse. Vamos a comenzar con un concepto primero de la comunicación política. Es muy claro en el planteo que existen dos aspectos principales de esta tarea que tiene que ver con la comunicación por un lado y con la política del otro. Entonces, tenemos que poder definir nuestro área de estudio. ¿En qué pensamos cuando pensamos o cómo definimos la comunicación? Como un intercambio de información, como la utilización del lenguaje, y acá algo muy importante, como sustituto o como codificación de nuestra realidad. A ver, la única herramienta o la herramienta principal que tenemos nosotros como seres humanos es el lenguaje para comunicarnos, ¿sí? Y para poder transmitir lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos pasa, tenemos el lenguaje. Entonces sustituimos eso que sentimos, que vemos, que nos pasa, o codificamos esa realidad, ¿sí? Pero en específico la comunicación, del latín comunicar, quiere decir hacer común. Comunicar es eso. En el esquema más tradicional, un emisor, un receptor, hay dos. Con símbolo, con lenguaje, hacer común. Eso es la comunicación. Y aquí una pregunta esencial, ¿no? De la cual podríamos hacer un programa universitario completo respecto a qué es la política, a cómo definimos la política. Y esto es importante. Pero esto es un politólogo y para nosotros que nos dedicamos a esto, que hacemos política,
Entonces puede ser entendida como el arte de gobernar, como la administración del poder, como el ejercicio del mismo, como la toma de decisiones. ¿Qué más puede ser la política? En términos de Downs, por ejemplo, un autor de filosofía política, le denomina asignación autoritativa de valores. En términos de Murphy, Laclau, puede ser el establecimiento de una hegemonía, la lucha por el poder. Hay muchas definiciones respecto a lo que es la política. Vamos a quedarnos con esta para simplificar la conceptualización, que es el ejercicio del poder. Y aquí nos preguntamos qué es el poder, pero ya vamos más allá. Vamos a unar estos dos ejemplos. Y para nosotros la comunicación política es eso, hacer común el ejercicio del poder, hacer común la administración del poder, hacer común la toma de decisiones. Entonces, la comunicación política es la política expresada en su faz pública. Y esto está bueno porque muchas de las veces nosotros entendemos a los equipos de comunicación como entes dentro de los equipos que toman decisiones metodológicas, pero no son más que la continuación de los procesos políticos. Es decir, es la política en su fase pública. Es eso, no son una cosa ni la otra, sino que están esencialmente unidas por el mismo proceso. ¿Qué proceso? El proceso político. Es eso la comunicación política. Y esta disciplina es justamente la que estudia cómo la información se difunde y cómo se retroalimenta del proceso político y cómo se interrelaciona el poder político, los medios de comunicación y la ciudadanía. ¿Sí? Luego, más adelante, vamos a ver en nuestra tercera clase lo que se denomina el triángulo infernal, que tiene que ver con esto, con el poder, los medios y la ciudadanía. En estricto, reconocemos dentro de nuestra disciplina que existe una esfera pública. ¿Qué es una esfera pública? Aquello que pertenece a todos. ¿Sí? Hay una esfera pública proveniente del ámbito político, hay una esfera pública digital. Y esto, qué novedoso, ¿no? Esto de la calle online, seguramente han escuchado el término. Está buenísimo porque estas dos cosas, la esfera pública y la esfera pública digital, son las que crean muchas de las veces, y en particular, la noción de ciudadanía. Y si existe la esfera pública digital, también existe la noción de ciudadanía digital. Vamos a verlo más adelante. También la disciplina reconoce que existe una opinión pública. ¿Qué es una opinión pública? Una opinión mayoritaria. Una opinión conocida por todos, ¿no? En términos de Noel Neumann, una teórica alemana, dice que es como nuestra piel social, es lo que le da sentido a nuestra sociedad, la que le da cohesión a nuestra sociedad. Eso hace que la comunicación política sea interdisciplinaria, porque tenemos aspectos de la sociología, de la psicología, aspectos legales, aspectos de la filosofía política, naturalmente, y que nos permita abordarla desde distintos autores. No me voy a cansar de recordarles que como buena ciencia social, nuestros objetos de estudios no están acabados, se replantean todo el tiempo, y están en constante discusión, en constante tensión. Pero una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la comunicación política es que se trata de un fenómeno que es principalmente democrático, porque si estamos hablando de hacer público el ejercicio del poder, lo que estamos hablando es de poder compartirlo y de transmitirlo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hay con las democracias del siglo XX, del siglo XXI, una profesionalización de la comunicación política como un instrumento de la política. ¿Sí? Vamos a verlo ahora en la evolución. Porque permite justamente esto, la vinculación en las instituciones, en un sentido mucho más amplio, no en el sentido de organización, sino de
de leyes, de aspectos de la gobernanza, y el público y la ciudadanía. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al aspecto histórico, que está bueno para poder entender un poquito de dónde viene la cuestión, ¿no? Y esto que decíamos de los griegos, de los romanos hasta las redes. Me voy a tomar un matecito. Me quedé con ganas de preguntarles qué es la política para ustedes, porque podríamos haber estado discutiendo media hora. Pero bueno, después lo seguimos por mail. A ver, como buenos occidentales que somos, reconocemos que gran parte de nuestras sociedades y gran parte de nuestra estructura social comienza en la antigua Grecia con las ciudades-estado, con las polis, ¿no? Y aquí surge esta profesionalización de la persuasión, que es como este arte de convencer, ¿no? De esta herramienta que nos permite a nosotros como convencer. Y reconocemos a los sofistas, que eran los tipos encargados de ir llevando esta voz, de enseñarle a los que discutían, a los que se pensaban, a los que estaban pensando las polis atenienses, las polis griegas, cómo podés transmitir ese mensaje, ¿no? Entonces es esto, la retórica es el arte de la persuasión, ¿sí? Los sofistas son estos que van enseñando, y Aristóteles también hablaba de esto, decía, che, estaría bueno que los tipos que más saben puedan transmitir esto de una manera que la ciudadanía lo entienda, que le sirva para tomar decisiones públicas. Hay un libro muy famoso que seguramente muchos de nosotros ya hemos leído aquí, que se llama La República, en donde tenemos diálogos. Los tipos se sentaban alrededor de una mesa a comer sus quesitos, sus aceitunas, ¿no? Y charlaban sobre la justicia, charlaban sobre el poder, sobre la autoridad, sobre la legitimidad. Esos diálogos forman parte de la retórica. Ya avanzado a la República Romana, hay un escrito muy interesante, lo tengo acá, de Quinto Tulio Cicerón, que se llama El Brevario de Campaña, en donde le explica a su primo, a Tulio, y le dice, che, en la parte de la República Romana, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Acaba de caerse un micrófono. Le dice, che, mira, te voy a dar algunos consejos para que toda esta campaña que vos estás haciendo para llegar a ser canciller, al consulado, eh, tenga sentido, ¿sí? Pero tenga sentido con lo que venimos haciendo. Entonces, acá hay una primera noción también de comunicación de campaña, que es aquello que aquella publicidad que estamos haciendo para llegar a un espacio, y la de gobierno, que tiene implicancias de la política decisiva que ya hicimos, decisoria que ya hicimos, ¿no? También lo aborda el catolicismo, esta noción de comunicación, pero con tintes mucho más afectivos, simbólicos y afectivos, ¿sí? Y lo retoma el simbolismo real. Acá aparece un nombre importante dentro de la filosofía y dentro de la ciencia política, como es Nicolás Maquiavelo, en Florencia, y el tipo le escribe al Medici y le dice, che, escúchame, acá, en política, no solo tenés que ser, no solo tenés que tomar decisiones, también tenés que parecer bueno, tenés que parecer activo, ¿no? Y aparece esta disociación, esta codificación de la realidad. Tipo toma decisiones para ejercer el gobierno, para ejercer el poder, pero también tiene que parecer que ejerce el poder. ¿Sí? Entonces, ya no solo está el arte de la persuasión, sino también el arte de poder manipular esa información para lograr un fin, ¿no? Ahí evoco un buen marco respecto a los medios y a los fines, que seguramente han escuchado de Maquiavelo. Ya después vienen las grandes revoluciones, ¿no? De la comunicación, y vos pensás
en la aparición de la imprenta y los periódicos, pero no solo dentro de la comunicación, sino que está asociada a otras revoluciones, como la Revolución Francesa, en la que la política está en ebullición, en la que está pasando algo importante, en la Revolución Norteamericana. Entonces ahí aparecen los libros escritos, imagínense, la imprenta, no tener que escribir libro por libro, sino tener una máquina que los va imprimiendo y transmitir la voz de una manera mucho más veloz. Y la aparición de los periódicos, que esto es la opinión recurrente, la opinión con constancia. Ni hablar de lo que significó la aparición de la radio o del telégrafo, codificado a la velocidad de la luz, la palabra. Imposible, imposible pensarlo eso hoy. Ese cambio tremendo que hubo. Acá me voy a detener un ratito y tiene que ver con la aparición de la radio, que fue uno de los medios de comunicación más tremendos en términos de salto tecnológico, porque dice Hannah Arendt, la política es acción y discurso. La política son esas dos cosas, ¿no? Lo que hace un gobernante y lo que dice un gobernante. Y es la primera vez que se le puso voz al protagonista de la política, que era el candidato. Hoy buscando ejemplos, preparando la clase, hay un político ecuatoriano que se llamó José María Velasco Ibarra. Y el tipo dice lo siguiente, dice, denme un balcón y seré presidente, asignándole una importancia a la palabra, una importancia a la voz, al discurso oral, tremendo. El tipo fue 5 veces presidente de Ecuador. 5 veces fue presidente de Ecuador. Acá me gustaría escucharlo un poquito a ustedes, pero tengo algunas anécdotas con respecto a la televisión, porque lo que sucede también es que cada instrumento, cada herramienta de evolución de la comunicación trae algo nuevo. Si en el telégrafo, si en los libros fue la palabra escrita, en el telégrafo la palabra la velocidad de la luz. Me estoy hundiendo, decía el Titanic. Mirá si antes era, bueno, querido Shakespeare, nos estamos hundiendo. Con la radio era la voz, con la televisión, la voz y la imagen. Ya lo vamos a ver en comunicación de campaña, pero con la aparición de la televisión estuvo también la aparición de los debates presidenciales, uno de los más recordados, y esto lo cuentan todos los politólogos y los especialistas en comunicación, así que no vamos a hacer la excepción. Fue el de Richard Nixon y el de John Fitzgerald Kennedy para la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Dicen las memorias que aquellos que escucharon el debate por radio dijeron, che, la verdad que Nixon, muy bien, muy sólido el tipo respecto a los argumentos, a la manera que ha presentado cuál es su plan y su propuesta de gobierno y qué piensa hacer. Y aquellos que lo vieron por televisión, fue uno de los primeros debates televisados, dijeron, che, el tipo estaba re nervioso, se secaba la boca todo el tiempo, le temblaban las manos. Y el otro, Kennedy, un tipo good looking, bien peinado, fachero, sonriente. Entonces fue la primera vez que quedó en evidencia esa disonancia entre lo que uno dice y entre lo que uno está viendo. Además por la forma de consumo, ¿no? Ya volveremos a ese tema. Y luego, ya en nuestra era esto, la aparición de los 2.0, ¿sí? La aparición de las redes sociales, la aparición de la web y la aparición del targeting. ¿Qué es el targeting? Es la segmentación específica. Sabemos qué está consumiendo o qué prefiere consumir cada persona y le damos eso, ¿sí?
Esto lo vamos a abordar mejor en la tercera clase, está buenísimo, pues aparte nos ayuda a hacer segmentación, seguramente hay muchos de ustedes que trabajan en Pay Media aquí, que son la contratación de muchos de los medios, y estaría buenísimo volver a esto, pero lo vamos a hacer en la última clase. Vamos a pasar ahora rápido a las teorías de la comunicación política, y acá nos va a permitir comprender algunos de los aspectos cruciales, esenciales de lo que sucede en los medios. Una de las más conocidas, casi fundante de la disciplina, es la teoría de la aguja hipodérmica. Hipo, bajo, dérmica, piel. ¿Sí? Bajo la piel. ¿Y qué dice esta teoría en específico? Le da un carácter esencial a la propaganda. Dice, en realidad lo que sucede es que en el esquema tradicional tenemos alguien que dice un mensaje, o sea, un emisor que dice un mensaje que llega a un receptor. Seguramente cuando hemos estudiado comunicación en algún aspecto, siempre pensábamos en eso, el emisor, mensaje, receptor. Es eso, ¿sí? Y los efectos que tiene ese mensaje, son los que estudia esta teoría. Pero lo presenta de esa manera, es decir, ejercen una influencia sobre los receptores. Entonces, este proceso de comunicación clásico es asimétrico, primero, porque no hay conversación, simplemente uno dice y el otro escucha. Es decir, tenemos un emisor activo, una masa pasiva, porque se estudia a principios de los años 20, 30, 40, en el que las sociedades estaban masificadas, en el contexto post Primera Guerra Mundial y pre Segunda Guerra Mundial, en el que la comunicación tiene una intencionalidad política subyacente, que es ¿cuál? Lograr efecto, lograr que la gente haga cosas, que la gente compre, que la gente vote, ¿sí? Para esto hay muchos estudios de propaganda. Esta teoría es desarrollada por Laswell, un tipo que es politólogo, psicólogo, sociólogo, y tiene mucho de eso, tiene mucho de la propaganda, de cómo se conciben las sociedades de consumo en ese contexto, ¿sí? Y da una centralidad a los medios de comunicación, ¿por qué? Pues son eficientes, son herramientas copadas para alcanzar el control social, ¿sí? Y ejercen persuasión y manipulación. Esta teoría también se conoce como bala mágica. ¿Por qué? Pues mando el tiro y aquel que lo recibe tiene un efecto. Es decir, hay un estímulo de parte del emisor y una respuesta, ¿sí? Está buenísimo porque es una comunicación súper directa, súper intencional. Digo y hago. Digo y el otro hace. Me sumerjo un poquito más acá y voy a sobre cuáles son los aspectos esenciales de esta teoría respecto al acto comunicativo. Y dice, bueno, si nosotros respondemos estas preguntas, vamos a entender qué está sucediendo en ese hecho político, en ese hecho comunicativo. Dice, ¿quién dice? Bueno, ¿quién lo está diciendo? Ese es el emisor de nuestro mensaje. ¿Qué dice? Ahí va nuestro mensaje. ¿En qué canal? No en qué canal de televisión, sino a través de qué medio de comunicación. ¿A quién quiere llegar o quién lo recibe? ¿Y con qué efecto? ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? Entonces reconoce estos 5 momentos del hecho comunicativo para ejercer ¿qué? Un análisis sobre el control, sobre el contenido, sobre los medios, sobre la audiencia y principalmente centrado en esto último, que es el efecto que provoca, ¿no? Bueno, si hay una teoría que ejerce una influencia directa y que provoca una respuesta al estímulo y dice, no, acá en realidad, cada vez que nosotros hacemos propaganda, la gente va y compra esa marca y vota ese candidato. Va a haber una teoría que dice, no, la cosa no es tan así. ¿Sí? La cosa no es tan así. Entonces aparece la teoría de los efectos limitados, que en realidad lo que hace es estudia cuál es la predisposición que tienen los consumidores o que tienen los votantes
para realizar ciertas cosas, para ir a votar o para comprar. Dice, bueno, lo que sucede en realidad es que yo lo que quiero hacer es estudiar los efectos de la propaganda en la intención del voto. Eso él. Paul Lazarsfeld, que es el principal exponente, empieza estudiando con el marco de la teoría hipodérmica, de la aguja hipodérmica, que es la que recién veíamos, ¿no? Dice, bueno, yo quiero ver cuáles son los efectos de la comunicación masiva. Y termina con esta conclusión, no son lineales. ¿Sí? Porque no afirma que la propaganda en realidad no influye sobre la voluntad directa, ni modela un entorno social, ni la construye. En realidad, existe una predisposición política de los electores que está dada por el círculo social, por su situación económica, por su lugar de residencia, por el partido que históricamente votó su familia, votó su entorno, o por el grupo social al que pertenece. Entonces, vuelvo sobre esto, dice, en realidad los tipos que están más expuestos, las personas que están más expuestas a los medios de comunicación son aquellos que ya tienen una posición respecto a un asunto. Aquellos que más consumen este tipo de cosas, en realidad lo que están buscando es reforzar su consumo, reforzar su posición. ¿Sí? Y uno no tiende a exponerse a las opiniones contrarias. O dicho de otro modo, tiende a exponerse a los medios de comunicación a los cuales tiene mayor afinidad, porque lo que hacen es reforzar la posición propia. Pero ya el consumidor de noticias no es pasivo, como era en la primera teoría, sino que selecciona qué es lo que quiere oír, qué es lo que más o menos está dentro del espectro de cosas que cree. ¿Sí? Un poquito más para entender esto, dice Lazarsfeld. Bueno, las elecciones en realidad quedan definidas en otro momento. Si la gente define su voto respecto a estas condiciones sociales, lo que pasa en campaña en realidad no es decisivo, sino lo que pasa entre los gobiernos es lo decisivo. ¿Sí? Lo que hace en realidad la propaganda es eso, refuerza la intención del voto y por ahí activa una predisposición que algunos ya tenían más cercana, pero en realidad para lo que sirve es para mostrar a los candidatos y para construir alternativas de poder. Es eso simplemente. Aparece después el estudio del framing o el encuadre, y esta es una de mis preferidas. Sobre todo porque piensa que en realidad eh, dentro de la sociedad ya hay valores preexistentes que la sociedad prefiere. ¿Qué es un encuadre? Bueno, las maneras son esquemas mentales con los que entendemos el mundo. Es esto, son esquemas de interpretación que nos permiten percibir, etiquetar, ordenar, seleccionar las cosas que vemos que pasan en nuestro entorno. George Lakoff es uno de los principales expositores y escribió un libro que yo lo recomiendo en exceso. Se llama No pienses en un elefante. El elefante es uno de los signos del Partido Republicano dentro de Estados Unidos. Y lo que hace Lakoff, que es un lingüista, un psicólogo lingüista cognitivo, explica cuál es el valor de las metáforas en la política. Y llega a la conclusión de que en realidad lo importante son los esquemas de valores que están detrás de la comunicación. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? Lo que decía, son los frames, en realidad los encuadres son estructuras mentales que dan forma a cómo vemos el mundo y tienen muchos sentidos.
Yo me acordaba algunos hoy, pero ya los vamos a ver. Vamos a tomar un matecito. Pero que nos sirven para limitar el debate y para enfocar la realidad. Dice Lakoff, pensar de modo diferente significa hablar de modo diferente. Y esto porque las palabras, si nosotros entendemos los marcos como los esquemas mentales que nos permiten comprender el mundo que vemos, las palabras evocan esos marcos. ¿Sí? Podemos después hacer algunos ejercicios. Si yo digo, vos sos o te haces, ustedes están pensando seguramente en algún insulto, y yo no lo dije. Entonces, ese marco activa creencias y situaciones preexistentes. ¿Sí? Activa eso. Hay un ejemplo que da el propio autor en este libro, que vuelvo a recomendar, No pienses en un elefante. Dice, cuando George Bush presenta su esquema de alivio fiscal, ¿no? Que puede ser el nombre de una política pública. Alivio fiscal. Bueno, ¿qué significa alivio fiscal? Si hay alivio, significa que algo dolía, ¿no? Que alguien va a venir a curarlo. Entonces, nadie puede estar en contra de curar una enfermedad. Nadie puede estar en contra de estar mejor. Hay alguien que lo hace. Si a eso le agregamos fiscal, estamos hablando en otro encuadre de una reestructuración fiscal, por ejemplo, ¿no? Dice el tipo, al sentar la base del alivio fiscal, ya estamos dando un marco de referencia para entenderlo. ¿Sí? Dice, él hace un estudio de cómo los republicanos en Estados Unidos han utilizado estos marcos de referencia mucho mejor que el Partido Demócrata. Por eso se llama No pienses en un elefante. Lo dice muy claro al comenzar. Cada vez que hacemos el ejercicio, cada vez que voy a dar clase, hacemos el ejercicio y le digo a mis alumnos, no piensen en un elefante, ¿en qué han pensado en un elefante? Entonces lo que dice el tipo es, al evocar ese marco, al negar ese marco, yo lo que estoy haciendo en realidad es reforzarlo. ¿Sí? Dice, bueno, ¿cuál es el error que comete la contraparte? Usar mi marco y responderme con mi marco. Entonces, utiliza mi lenguaje, mi metáfora, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en la política argentina la democratización de la justicia. Por ejemplo, ¿no? Una reforma del Poder Judicial, dicho de otra manera. Otro marco, otro marco. Y lo que hace la política es justamente eso, lucha por establecer un frame dominante en el que vos puedas darle sentido al discurso político y a la forma política. La clave está en que eso, en que tu marco evoque las cosas que te acercan a vos como votante. ¿Para qué? Para activarlas, ¿no? Vamos a una cuarta teoría, Walter Lippmann, el tipo periodista, escritor, consultor político estadounidense, que habla del establecimiento de las agendas. Y esto es que en realidad la opinión pública, esto que era común a todos, no responde a un entorno real de cosas, sino es que hay como un pseudo ambiente de estereotipos y prejuicios creado por los medios masivos de comunicación. ¿Sí? En el que grupos política y económicamente poderosos ejercen presión para seleccionar los temas destacados. ¿Sí? La teoría política después ahonda en esto y va sobre la selección de agendas. Existe una agenda de medios, una agenda política y una agenda pública. Y cómo se ordenan la prioridad de los temas dentro de esas agendas es justamente donde se va el debate y la lucha política. Pero lo lindo de esta teoría del establecimiento de agenda es que, según Lippmann,
los medios de comunicación no nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que pensar, pero sí nos dicen sobre qué hay que hacerlo. ¿Sí? Y hoy pensaba en un ejemplo sobre esto. Intentemos, por ejemplo, con la discusión del aborto. Hay posiciones en contra y hay posiciones a favor, pero en realidad el seteo de las prioridades, el establecimiento de las prioridades que hace el medio tiene que ver con, bueno, no te voy a decir si está bien o está mal que estés a favor o que estés en contra del aborto, pero sí estaría bueno que charlemos de esto. Yo lo dije mucho más cortésmente, pero podemos charlar también hoy sobre cuál ha sido el establecimiento de agenda en los últimos tiempos. En la última semana, hoy, ¿cuál es la prioridad que tienen los medios de comunicación hoy, el último mes? Hoy la caída de los mercados, el último mes el caso Logan, Venezuela, la discusión de géneros en los Juegos Olímpicos. Digo, se me va ocurriendo rápido sobre qué, sobre qué. No te dicen cómo, qué pensar, sino sobre qué. ¿Sí? Y una última teoría muy corta respecto a los usos y las gratificaciones, que lo que explica en términos generales es, bueno, en realidad los medios de comunicación lo que hacen es identificar qué es lo que quieren los consumidores, qué es lo que quieren aquellos que ven las noticias y le dan eso. ¿Para qué? Para reforzar su consumo. Es eso. En términos generales, voy a volver para hacer un repaso rápido de esto de las teorías y tenemos la teoría de la aguja hipodérmica, entonces, que el mensaje es directo, de los efectos limitados, que dice, en realidad depende del marco social. El framing, que lo que hace es explicar cómo se activan esos marcos mentales, frame o encuadre. El de las agendas, el del establecimiento de agendas, que dice, bueno, no nos dicen qué pensar, pero sobre qué. Y el del uso y las gratificaciones, que nos dice, bueno, en realidad queremos consumir esto, le vamos a dar esto. Tiene que ver con el targeting. Quiere decir, me voy a ir de nuevo aquí, quiere decir esto que hay alguna teoría predominantemente o predominante sobre otra. La respuesta es, de todos podemos rescatar para poder explicar lo que es la comunicación hoy. Y en ese sentido hay un texto muy lindo, muy bueno de Mario Riorda que se llama La mutación de la comunicación y entiende que como la comunicación y la política se encuentran en un mismo espectro, una es en su faz pública, dice, bueno, si la política estuvo cambiando durante todo este último siglo, en realidad la comunicación política también estuvo cambiando. Y acá me voy a detener un segundito porque está buena la categorización que va marcando y dice, a ver, lo voy a buscar porque lo tenía por acá. Sí, acá está. Dice, bueno, yo reconozco que hubo algunas fases, ¿no? Un cambio de siglo, un cambio de intensidad, un cambio constante. En el cambio de siglo dice una hiperpersonalización y una insubordinación de las instituciones. Dice, bueno, en realidad lo que está pasando es que las personas, hay como un sobreexceso de ego, de mostrar a la persona, y en realidad lo que hacen los candidatos es moldear las instituciones a su favor. ¿Sí? Eso es lo que ve. Y dice, bueno, esto, hay algo, ¿no? Ya no es la institucionalidad y el candidato dentro de ese marco, sino es que vamos moldeando eso para ver cómo neopersonalismo. Desconozco. Me dice Guillermo que es un temporalizador. A ver, sí, puede ser. Otra característica dice, hay una hiperpersonalización de corte electoral en el que cada vez importan menos las propuestas, en el que ya los candidatos no discuten un programa electoral, en el que no importa qué es lo que vas a hacer, sino es esto de, vamos, mostremos al candidato, mostremos los atributos del candidato, mostremos las actitudes, las capacidades, pero no importa lo que vamos a hacer. Por supuesto que también aborda la irrupción de lo digital y la convergencia de los medios. ¿Qué es la convergencia? Bueno,
esto, ¿no? En donde se pierde la singularidad de la voz, la singularidad de la imagen, en donde todo tiende a estar estandarizado. Y también nos explica de esto de la política como experiencia puramente mediática. Ah, ahí hay un contador, pero no lo veía, porque lo tenía atrás, Guillermo, disculpa. La política como una experiencia puramente mediática, en la que está en constante tensión, y en la que el periodismo es objeto y sujeto de reputación. Es decir, ya no por la calidad de las cuestiones que escribe, sino es que su reputación es también política. ¿Sí? En esta era es donde dice, bueno, hay una consolidación académica profesional de la comunicación política. Reconoce que hay una fase B, que se llama cambio de intensidad, en el que hay un deterioro de lo público, ¿sí? Y lo dice expresamente, los consensos son muy precarios. Hay temas específicos en los que nos podemos poner de acuerdo, que tienen tintes movimentistas, y eso hace que estemos juntos, pero ya no con programas ideológicamente, sino es que ponernos de acuerdo ya está muy difícil en muchas cosas. Entonces, sucede que lo hacemos con pocas cosas que nos movilizan. Reconoce que hay, esto está buenísimo, dice, discursos simples contra identitarios. Y esto es, digamos, ya es muy difícil decir lo que uno es, pero es más fácil decir lo que uno no es. ¿Sí? O sea, la grieta, la fractura es puesta, directa, en las campañas. Con una multiplicidad de agendas, de cosas que están sucediendo rápidamente, donde no todo es verdad, donde hay mucha desinformación, fake news, y donde hay una ausencia de los límites entre lo político y lo no político. Entonces tenemos candidatos que muestran cómo es su vida privada, qué hacen en su tiempo libre, y ya no tanto qué piensan hacer o cuál es su mirada sobre un tema en específico. Y todo sucede todo el tiempo, ya no solo en la campaña, ya no, casi que no existen las campañas, sino es que todo es permanente. Y una tercera fase que se llama de cambio constante, en donde hay a entender del autor, un poco aprendizaje institucional de las crisis, sobre todo después de la pandemia, y en realidad lo que han hecho fue como sobrellevar el momento para, bueno, para después vemos. También reconoce que hay un discurso popularizante con pretensión de verdad, y esto es justamente el convencimiento más directo de que estar en el medio, de que estar en la agenda es lo verdaderamente importante, el resto no. Y eso me define justamente los agrupamientos, más como tribus que como otra cosa. También la apertura de nuevas agendas para poder discutir lo estatal desde otro enfoque, principalmente sobre las capacidades y sobre el rol de lo público, y ya no el branding de los gobiernos, y esto es, estamos trabajando sino el ego, la personificación en la cima de toda la agenda. Que hace que las campañas ya no sean simplemente una contradicción, sino, digamos, ver a tu enemigo aplastado y lo más humillado posible, ¿sí? En términos generales, esas son las tres eras de la comunicación, cada una con su aspecto específico. Aquí le voy a dejar también algunas recomendaciones de lectura que son sobre lo que estuvimos trabajando recién. La historia de las teorías de la comunicación y de la comunicación en sí misma. Bueno, no pienses en un elefante de Lakoff, la opinión pública de Lickman, y algunas otras cosas. Respecto del brutalismo comunicativo, preferiría no ampliarme ahí, pero sí les voy a compartir después el link para que puedan ir a ver cuáles son
¿Cuáles son las características esenciales de la comunicación de este gobierno? El gobierno de Javier Milei. Rápidamente, electoralización total de la comunicación de gobierno, desprecio por lo estatal, incivilidad y descortesía, shock en todo, e hiperpersonalismo desmedido. Es una visión crítica de cómo el gobierno ejerce la comunicación. Está muy buena para comprender algunos aspectos más generales de eso. También le voy a compartir algo propio después. Bueno, y el repaso de lo que vimos hoy. La idea es que de aquí puedan tomar 5 preguntas y responderlas rápidamente para ver cómo ha estado la cosa, pero me gustaría que charlemos un ratito. Aquel que tenga ganas de contar la experiencia, de hacer preguntas, que tenga dudas, voy a dejar de compartir, así nos vemos un poquito y podemos avanzar un poquito más con esto. Pueden levantar la mano si tienen alguna duda. Vamos conversando. Guillermo, si no. ¿Estás por ahí, Guille? Sí, Santi, no veo ninguna mano levantada, tampoco vi alguna pregunta en el chat, pero son libres de realizarlas. Ahí Gustavo justo eh, dice, ¿la influencia real de la verdad? Preguntan. Bueno, ahí cabe preguntarse qué es la verdad, ¿no? Y cómo se construye la verdad. Si hay algo específico que pueda llamarse eso. Me parece que, repito esto de que como estamos en constante discusión respecto a la ciencia social, a cuál es nuestro objeto y cómo construimos, eh, en realidad lo que tratamos de ver hoy es cómo establecemos una verdad dominante, un paradigma dominante. Ahí estás, Adrián, a ver si te puedo dar audio. Puedes activar tu micrófono si querés. Estás Ahí, a ver, muteada. Ahí vas. ahí estoy. Sí, Bueno, bueno, a mí me parece que el tema de la comunicación hoy es un eje, ¿no? Porque las personas, los electores, están viviendo situaciones muy, muy diferentes en cuanto a la elección, a quién siguen, a quién no siguen. Y me parece que la gente está buscando cierta profundidad en el discurso, que no es el discurso público, sino que es el persona a persona, ¿no? O sea, yo veo la reacción de la gente en las campañas y lo que la gente demanda y lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente pregunta. Y me parece que eso hoy es fundamental, es gravitatorio, ¿no? A la hora de establecer esta comunicación, este vínculo con el elector, que me parece sumamente importante. Eso quería decir. sí, está buenísimo entender que lo que nosotros hacemos políticamente, en realidad somos parte de ese proceso. Muchas de las veces el candidato o el legislador piensa como, bueno, pasando de la comunicación, listo, que lo resuelva, ¿no? Y en realidad nosotros nos nutrimos, digo yo, como profesional de la comunicación, de la política. Entonces vos tenés en el mismo proceso un equipo parlamentario, si estuvieras en alguna cuestión parlamentaria, o un equipo de gestión política, un equipo territorial, un equipo de comunicación, y es eso, es todo. Ujú. Me parece que un buen diagnóstico es lo que hace en primera instancia una buena política y a una buena comunicación política.
Claro, Y en ese sentido hay que laburar mucho. Hay que laburar mucho porque una cosa es comunicar políticamente con sentido y otra cosa es, sin desprecio, por favor, no se malentienda, hacer marketing, ¿no? Digo exactamente. que no sirva, pero son dos momentos distintos de la comunicación. Son dos momentos distintos de la comunicación. Ujú. Em, Susana, a ver si te puedo dar paso. A ver ahí. Sí, bueno, mi pregunta es esta, ¿no? Eh, o sea, todavía la gente, el electorado no está muy, le puedo decir? Muy capacitado para poder elegir eh, personalidades que nos pueden dar una mano, o sea, dirigentes que quieran a su pueblo, que quieran ver el progreso de su gente. Y sí, estamos imbuidos, y bueno, por el tema también de como estamos de unas charlas de políticos que los quieren llevar a su rebaño. No sé si me entiende, sin pensar directamente en el pueblo. Ujú, Ahí lo tenemos a Hitler, por ejemplo, ¿no? Que daba unos discursos espectaculares y la gente, de acuerdo, en esa época, la problemática que tenían los alemanes, se dejaron llevar por Hitler. Y bueno, y pasó toda la desgracia que pasó gracias a ese personaje, ¿no? Eso es lo que yo quería preguntar, ¿cómo sería hacer un discurso que no sea tribal, que sea pensante y que la gente piense? que- y bueno, y también, por supuesto, evitar las malas publicidades que hacían en su época, por ejemplo, como a Ilia. A Ilia le decían, ¿qué le decían a Ilia? La tortuga. Y en 2 años y medio emitió leyes, hizo cosas impensadas eh, para gente de aquella época. ujú, Usted ujú. me- Hay un componente moral muy fuerte dentro de la idea de la comunicación política y es que sirve estrictamente para poder afianzar la cuestión democrática. Si nosotros al principio habíamos dicho que era hacer pública la cuestión de ejercicio del poder, lo que estamos hablando, nuevamente lo voy a repetir, es de poder compartirlo, es de poder discutirlo entre todos. Mira, traigo a colación una teoría que no vimos, pero que está buenísima, que se llama la espiral del silencio. Buenísima, buenísima. Nombramos a la autora que es Neumann, pero dice, en realidad lo que la gente quiere es no estar en contra de la opinión mayoritaria. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta sentirse solo. ¿Entienden? Le gusta pertenecer a la gente. pero, Entonces, lo que hace el ciudadano es sondear cuál es la opinión, acá va preguntando en su núcleo social básico y dice, bueno, más o menos estoy ahí, ¿no? Más o menos estoy ahí, y acalla la disidencia. Y la disidencia pasa a ser minoría. Bueno, eso tiene que ver con la construcción de las mayorías políticas. Entonces, esta espiral dice, bueno, hay un núcleo básico de disidencia que sobrevive, que tiene posibilidades de ser mayoría, pero mientras tanto, así, la espiral del silencio es, la mayoría piensa más o menos igual. Respecto a lo que decías de la Alemania entre guerras, la aguja hipodérmica, la teoría de la aguja hipodérmica tiene que ver con eso, estudia cómo la propaganda puede influir directamente sobre las masas, ¿sí? Pensemos en un texto de Hannah Arendt que se llama La banalidad del mal, y dice, ¿cómo un tipo, voy a ser brutal en esto, pero cómo un tipo que es jefe de un campo de concentración puede volver a su casa y amar a sus hijos? ¿No? Entonces explica, bueno, el tipo en realidad está metido en un esquema de pensamientos, valores, en un sistema que no entiende que está haciendo tan mal. Ay, me puso la piel de gallina, ¿no? Perdón. Vamos a Roxana.
Ahí vas. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Santiago? Volvía sobre el tema porque lo escribí por ahí, el tema de la verdad. La verdad es un constructo sociocultural bastante subjetivo, muy subjetivo. La verdad no es absoluta y lo sabemos. ¿Cómo englobamos la política y el discurso político para convencer, para inyectar, como hablamos de la hipodérmica, el framing, en una realidad que sabemos per se, que no es absoluta? No sé si me expliqué bien con respecto a la pregunta. Sí, sí, sí. Vamos a verlo mejor eso en la tercera clase. Te agradezco la pregunta, está buenísima, Roxana. Vamos a verlo eso en el tercer módulo, sobre todo cuando bajemos a lo más práctico. Y esto es, bueno, yo no me puedo encargar, y ya pienso en el esquema de candidato, de gobierno, no me puedo encargar de hablar de todos los temas porque que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tengo que enfocarme en 2 o 3 temas que van a ser mis recurrencias, en los cuales quiero convertirme en un legítimo portavoz, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Eh, yo no sé si existe la verdad o no. Yo confío en el método científico de última, ¿no? Sí, yo también. Perdón por ser tan agnóstico, pero es eso, es una construcción. Y esto que vimos hoy, cómo el poder, los medios y lo público actúan sobre un discurso, sobre un mensaje, es la construcción de la verdad. Si yo quisiera ir más en profundidad con esto, tendría que ir a buscar, por ejemplo, en Foucault. Michel Foucault. Y el tipo dice, en realidad el poder necesita de la verdad, necesita de discursos, Ujú. ¿sí? Porque de otra manera no funciona y se retroalimenta. Pero ¿qué es la verdad? Es lo que se está preguntando todo el tiempo, lo que impone el poder. O lo que somos. No, yo no te lo puedo responder porque de nuevo hay 60 autores que están atrás mío y van a decir, che, loco, ¿qué estás diciendo? Es una discusión, es una discusión. Ahí vamos Muchas gracias. con... No, por favor, Roxana. Pablo, a ver. Ahí vamos. Desmuteate, Pablo, por favor. Ahí Ahí estás. está, perfecto. Perfecto. Gracias, Santiago. Pienso que lo vas a tratar, pero el punto mío era las audiencias, ¿para quién hablamos? O sea, ¿cómo hablamos, ya sea la verdad o el mensaje que transmitimos para diferentes audiencias cuando no conocemos la audiencia? O sea, por ejemplo, vos ahora estás hablando para el curso de dirigentes del PRO, pero no sabes, digamos, el nivel nuestro de conocimiento que tenemos de los temas que vos estás tratando, básico, elemental, intermedio, avanzado. ¿Cómo presentamos nosotros nuestro mensaje ante audiencias que no conocemos? Es una muy buena pregunta. Yo puedo intuir con quién estoy hablando. Es decir, puedo hacer algunas referencias políticas porque entiendo que somos militantes activos, movilizados o Sí. tenemos un conocimiento. Em, me parece, y digo me parece porque tampoco es tan así. Pero un aspecto de la evolución de las herramientas de la comunicación que llamamos microtargeting está muy bueno para conocerlo, para develar qué son las audiencias. Eh, y esto es, por ejemplo, cuando hacemos una publicidad en Facebook, vos decís, bueno, yo quiero que esto le llegue a tal, 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 ¿no? Al tipo, yo vendo frutos secos, necesito que le llegue al tipo que hace ejercicio, que juega al tenis, que le gusta la vida sana, que esto, que lo otro. Pumba, pago. Eso en realidad ya lo hizo la plataforma por vos, ya estudió quién era. Nosotros que somos militantes de a pie, o que somos, sí, militantes, que somos militantes, ¿cómo conocemos eso? De la manera tradicional. ¿Cómo le va, señora? Cuénteme qué le anda pasando. Entonces, hay un valor esencial en la política como parte del proceso de comunicación, ¿no? Nosotros podemos intuir que a un barrio más alejado del centro le puede faltar agua, le puede faltar gas natural,
le puede faltar asfalto. Tenemos que ir a constatarlo. ¿Por qué? Porque la comunicación forma parte de un proceso político. ¿Sí? En la profesionalización de la comunicación política, nosotros tenemos estudios que nos indican a quién queremos hablarle. O sea, sabemos que el militante del PRO es no sé si era el ejemplo, pero lo voy a decir igual. Una persona que tiene de ingresos medios a altos, que tiene estos niveles de consumo. ¿Por qué? Porque hiciste una encuesta, porque hiciste un focus group, porque sabes qué piensan sobre determinados temas, pero no porque seamos militantes de un partido político en particular, sino porque cada ideología, o sea, tiene un espectro de corrimiento, pero digo, tiene sus aspectos principales. Entonces, sabemos que, por ejemplo, a la socialdemocracia le gusta la igualdad de oportunidades, que el liberalismo en realidad va más sobre la meritocracia. Digo, la definición de las audiencias tiene que ver con eso. Y después con prueba y error. Jacqueline. Bien. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, en realidad escuchándonos a cada uno y realmente es muy interesante lo que se está hablando, pero en este tiempo, ¿no? Entra en juego mucho, creo que una discusión que tenemos que tener entre la libertad de expresión y la expresión de odio. Creo que hay mucha forma de comunicar muy violenta, muy agresiva, y llega un punto que estamos continuamente en tensión. Entonces, entra en juego cuál es la verdad en estas expresiones. Y creo que frente a eso hay desconocimiento también. Entonces, como que muchas cosas se naturalizaron, ciertos discursos, con como una aceptación generalizada, pero nos damos cuenta cuán el efecto tan negativo, ¿no? Entonces, hoy, como explicaban, sí, se ha ganado una campaña frente a redes y un montón de cosas, pero ¿cómo entra en juego estas expresiones, ¿no? Entre la libertad de expresión y la expresión de odio, que a mí me parece que es muy chocante. Sí, sinceramente es muy chocante. Ahí hay, el texto que le recomendaba era el de brutalismo, justamente por esto, naturalmente que evoca esta cuestión que lo lleva todo por delante, lo bruto, ¿no? Que no mide y que no tiene esa cuestión fina. Repito, es una visión crítica de la comunicación de este gobierno, eh, que yo comparto. Eh, me parece que la institucionalización de algunas cuestiones es importante, porque son los marcos de referencia con los cuales nosotros podemos actuar. Ahora, ¿eso se puede o no se puede? Es una cuestión de discusión política. Lo que sí hay que tener, digamos, es un trasfondo ético para entender que muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen que tener un marco de valores, tienen que evocar valores. Los valores republicanos, los valores del Estado de Derecho, de la discusión política, de la democracia, me parece que tienen que estar enmarcados ahí. Ahora me decís, che, pará, ¿rompieron esto? Y no, tensaron eso, tensaron eso. Entonces, la discusión a futuro es, bueno, ¿nosotros nos vamos a servir de esas herramientas después? ¿O vamos a tratar de discutir en otro frame, en otro marco mental, de otra manera? ¿Cómo vamos a hacer la campaña? Me acordé de que se las cuento. Me acordé de un ejemplo muy importante con el tema del frame. En la carrera presidencial de Estados Unidos, 1984, Ronald Reagan, un tipo que había tenido su primer presidencia y venía a buscar la reelección, ¿no? Hasta ese momento, el tipo más viejo que había conducido, el presidente más viejo que había tenido Norteamérica. Enfrente a Walter Mondale, vicepresidente del anterior, de Jimmy Carter.
Entonces el Partido Demócrata, Mondale, venía explotando esto de que el tipo estaba viejo, de que Ronald Reagan estaba viejo, y dice, che, escuchá, este no tiene, lo puso como una agenda de campaña, este no tiene fuerza, no tiene ganas de seguir luchando, etc. En estos debates televisados, el formato norteamericano está bueno porque los periodistas preguntan bastante incisivamente, y el periodista le dice a Ronald Reagan, bueno, sabemos que usted es uno de los presidentes más viejos y se ha escuchado durante estos días que puede o no tener la fuerza suficiente para llevar adelante otro gobierno. El tipo buscaba su reelección, ¿no? ¿Usted se siente con la fuerza suficiente como para tener otro gobierno? Y Reagan le dice, sí, claro que sí. Pero además, tipo brillante, totalmente preparado, ¿no? Pero le dice, pero además te voy a decir una cosa. Yo no quiero hacer de la edad un tema de esta campaña. No voy a explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de Mondale. O sea, le cambió el frame, le cambió el encuadre. Literal lo que le estoy contando, el tipo que era el candidato opositor se cagaba de risa y toda la audiencia se reía, perdón por la expresión, ¿no? Se reían eufóricamente. Por supuesto que Reagan ganó su segunda elección, no por esto, pero está bueno para entender cómo a veces dice, che, vos sos un viejo, no va a tener fuerza. No, no, pará, vos sos inexperto y joven. ¿Viste cómo giramos eso? Alan, te escucho, Marcuello. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encantó la clase. Si después uno la pueden pasar para si uno la puede volver a estudiar. Y mi referencia es a lo siguiente. ¿Qué es lo que abarca hoy en día el tema de el concepto de ciudadanía digital? Si es algo, a veces el ciudadano recibimos la información de manera fragmentaria y todo. En ese marco de la Agenda City, es decir, no te digo qué pensar, sino sobre cómo, si lo digital es una fuente más o ya es algo, unívoco o de ciudadanía digital, de información digital. ¿Hasta dónde es la relevancia? ¿Es una fuente más de todas las fuentes de información o es un ámbito más dentro de todos los ámbitos o ya es algo más específico? Porque eso no me suena. En una charla de política una vez sobre cómo eh, informar a todos los ciudadanos de un distrito determinada política pública, salta uno y dice, no me lo olvido más, dice, es una persona conocida con un cargo, ¿no? Una charla medianamente con la misma ideología nuestra, dice, guarda, dice, las redes, digamos, no tienen el alcance que dicen que tener, por eso hay que ir a los centros, digamos, a los clubes, a distintos lados para desparramar una política pública que había en particular, que no viene al caso, sino hasta dónde es el alcance que tienen las redes. Uno no lo va a negar que lo tiene, que tiene alcance, que ya hoy en día es una fuente más, pero ¿hasta dónde es el alcance? Bueno, mirá, está buenísima la pregunta, porque, porque para mí sí existe el espacio público digital, digo, y para mí en el sentido académico del término. Isidoro Cheresky habla justamente de esto. Después, si dejaron el mail ahí en donde les pasé en el link, les voy a compartir el detalle de la clase de hoy para que lo tengan ahí, si quieren ahondar en esos contenidos. No es que existe esto que conocemos y esto no tiene tal efecto. Digo, tenemos las herramientas para poder comunicar en todo el espectro de cosas. Se llama comunicación 360, en el mundo privado dicen branding of on. Es decir, vos no solo tenés que tener el negocio, el cartel, la mercadería, sino tenés que estar en el medio de comunicación, en las redes sociales, tenés que... ¿Por qué nosotros vamos a prescindir de esta herramienta que está fabulosa dentro del esquema de las dos? Digo, lo que sí podemos discutir es si esta herramienta de redes sociales nos sirve a nosotros para crear climas.
¿sí? Si vos decís, bueno, nada, vamos a discutir esto, tiro un bombazo, y ahí que se genere la discusión, etcétera, ¿no? Lo que yo sí creo, y esto está bueno, es que sí puso esta última elección en Argentina, ya había pasado en otras campañas, la relevancia. Bueno, el PRO fue uno de los principales en 2015 en utilizar una estrategia posta con sentido de las redes sociales. ¿Sí? Ya lo había hecho Obama también en su campaña Yes We Can, pero acá sucedió algo raro, que es la creación de colectivos y la transformación de voluntades, si querés, medio forzado el concepto, pero esto de, bueno, la misma mano que pone un like es la que va a poner un voto, ¿no? Pero hay que tener una narrativa en el medio. ¿Eso quiere decir que yo le doy todo el poder a las redes sociales? No, señor. No es cierto, pero si hay un buen diagnóstico, hay una buena narrativa, y en última instancia, esto es el cierre de la clase. Si hay consenso en lo que decimos, si lo que nosotros estamos planteando tiene consenso, genera grupo, genera voluntad y genera que la gente haga cosas. ¿Sí? No quiere decir que sea malo, que sea bueno, que no sea. Para mí es un canal más, es una herramienta más y cada vez más importante. Lo que pasa es que no tiene moderación. No tiene moderación. No hay alguien que esté sacando las fake news, que esté constatando las noticias. De nuevo, la comunicación es una ciencia social y además asistimos a un fenómeno que es el de prosumidor. Si yo antes me sentaba a mirar la televisión o iba manejando escuchando la radio, lo que hago ahora es crear contenido. Estoy participando de la conversación. Estoy haciendo algo. Bueno, Esteban, hacemos una, dos preguntas más y cerramos. Activate el audio, por favor, Esteban. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Dale, perfecto. Simplemente quería dar una opinión en todo lo que vengo escuchando. Excelente la clase en un principio. Y es muy valedero todas las teorías de la comunicación vigentes, pero creo yo o entiendo, desde mi humilde opinión, es que tenemos que separar, utilizar todas las herramientas y no mezclar lo que son herramientas de lo que es cómo llegar a la gente con una comunicación que, si bien utilizando todas las técnicas y todas las teorías, estamos en un cambio, para mí entender, estamos no en una época de cambios, estamos en un cambio de épocas. Y muchas teorías que avalan muchos éxitos, hoy por hoy van a empezar a quedar obsoletas, porque la gente está cansada, y discúlpame la expresión que voy a dar, de la rosca política y berreta, el engaño. Las personas necesitan escuchar proyectos, escuchar ideas que nos lleven a crecer y que, en definitiva, no muestren peleas por el poder. Y no hablo de lo que pasó en el PRO, porque pasó en todos los partidos políticos. Yo tengo 62 años y viví todas las épocas. Pero un poco entiendo yo que hoy la gente se cansó de que el político, en general hablo, te vuelvo a repetir, a mi humilde entender, se venda o se presente con una imagen como si fuera un producto. Y yo entiendo que las teorías del marketing y todo lo demás, esto empezó hace 40 años con la democracia, donde la imagen, los 5 minutos en una televisión, en el trabajo subliminal de la gente en televisión, y eso los medios son valederos. El tema es qué es lo que comunicamos, ¿entendés? Porque si estamos comunicando cosas, si demostramos peleas, si demostramos que no estamos escuchando a la gente de lo que realmente el pueblo necesita, si nos estamos peleando o se están peleando, yo entiendo que estamos en un proceso de transición y de cambio. Y es todo muy valedero, las teorías, y es todo muy aplicable.
pero lo tenemos que hacer, y con esto termino, no te quiero robar más tiempo, con sentido común. Si no aplicamos sentido común, si la verdad nuestra es la verdad de dónde me posiciono y en qué posición o en qué poder voy a estar, o qué estoy buscando yo con mi grupete, perdonando la expresión, Sí, sí. estamos en el horno, me parece. Tenemos que buscar un objetivo común y apuntar al objetivo común. Yo entiendo, ¿viste?, que lo que yo digo por ahí es medio utópico, porque cada uno quiere llevar harina para su costado y qué llevo y qué no llevo. Tenemos que terminar con el toma y daca, estimado. Con todo respeto lo digo, y ya te vuelvo a repetir, es muy importantísimo todo lo que nos estás aportando y en el aprendizaje. Pero creo que la comunicación es muy importante, como vos la presentás, es muy valedera, pero es muy importante qué es lo que vamos a comunicar y cómo llegar a la gente para que la gente escuche lo que quiere escuchar y no lo que el político cree que la gente tiene que escuchar para votarlo. Me parece que ahí estamos equivocando el camino, porque la gente no es tonta, ya dejó de ser tonta. La sociedad viene evolucionando y creo que los políticos nos estamos quedando atrás. La gente me parece que ya nos está pasando y ya nos está mirando así, mirándonos de lejos y nos está escuchando. A ver, ¿quién le miente menos? O quién le muestra cosas que a lo mejor no es lo que quiere escuchar. No es lo que quiere escuchar la pelea, a ver que uno, las chicanas berretas, discúlpame la expresión, o baratas, que suele haber, porque en la política hay chicanas y tal vez van a seguir existiendo. Pero la gente queremos un cambio, todos los que queremos, inclusive el PRO, porque es donde se generó el cambio en el país. Esa es la verdad. El PRO es lo que produjo el cambio en el país. Es lo que empezó en esto que hizo Mauricio Macri y todo ese proyecto y todo. Bueno, eso es lo que nos fue llevando a conseguir. Y después es como que perdimos el rumbo. Y no sé, tendríamos que haber seguido siendo PRO. Discúlpenme, ¿no? Porque respeto todas las ideologías. Tendríamos que haber sido PRO. Y con esto de Juntos por el Cambio, Juntos por esto, pero fue un rejunte y mucha gente vino a buscar posiciones políticas, vino a buscar posicionarse políticamente. No, con esto termino, discúlpame que te haya robado mucho tiempo. No, está muy bien, Pero Esteban. parte Está de muy la bien, Esteban. comunicación, nada Parece, más, mi opinión. me parece muy valioso y además me encanta el exabrupto, que levante temperatura el debate, porque la política es eso, es vehemencia, es amor, es desengaño, es todo junto y no lo entiendo de otra manera. Sí es importante, Esteban y para el resto, que nosotros pensemos lo que charlamos hoy en dos aspectos. Primero, un aspecto académico, y esto no es lo que yo creo, esto es lo que cree la academia. Y en el segundo, en un aspecto doctrinario, y esto es la política aplicada, ¿no? Esto es lo que nosotros entendemos que tiene que hacer mi partido, mi candidato. Entonces, tenemos estas herramientas que analiza la academia y tenemos esta doctrina que nos habla. Bueno, yo voy a tratar de hablarles de este lado, ¿sí? Para que después esto lo podamos hacer juntos, para que nosotros tengamos herramientas para poder ir a discutir después qué es lo que queremos como verdad, qué es lo que queremos como partido, qué es lo que nos pasa internamente, qué es lo que yo creo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y por último, Esteban, muy a mi pesar, te tengo que decir que si bien el público es mucho más activo y está escuchando, todo va hacia la fractura expuesta. Todo va hacia ahí, hacia la profundización de la grieta, evoco un marco mental, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta más y si no, cerramos aquí y nos vamos a reencontrar en la próxima clase para charlar sobre comunicación de gobierno y comunicación de campaña. Diferenciar específicamente qué son las dos y ahondar un poquito más en cuestiones prácticas. Así que de mi parte, muchas gracias. Tengan ustedes buenas noches. Gracias, Gracias, Santi. Santiago. Sí, No, eso, vamos. agradecerle y avisarles que Dale. nos vemos el lunes que viene con la próxima clase de Santi, de Santiago.
Así que buena Gracias a semana todos para por la todos. presencia. La verdad que excelente clase y todos se quedaron hasta el final, así que eso es más que halagante. Hasta la próxima.